Shalom. Hace tiempo que no grababa un video para mis hermanos, mis amigos y la gente que curiosamente le interesa ver algo acerca de la palabra de Dios. Y en esta ocasión acabamos de pasar precisamente el atardecer de este día, la fiesta de Hanukkah. Entonces, eh, tengo amigos cristianos, amigos católicos y gente que se pregunta por qué, cuál es la razón de esta fiesta. Sabemos que hay fiestas que están ordenadas en el Levítico y hay fiestas que no están ordenadas en el Levítico, pero se celebran, y quiero compartir vamos a decir, la raíz del por qué se celebra. Porque la gente piensa que la dedicación es solamente una cosa que... La rededicación es algo que sucedió con Judas Macabeo solamente, pero sí, exactamente ahí se establece la fiesta de Hanukkah, vamos a decir, en el invierno, pero hay algo atrás en lo que es las tribus de Israel y el llamado que Dios hace a sus patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Pero voy a compartir, recordemos que el Génesis es el libro de los principios, y voy a compartirles algo que sucede aquí. Vamos a tomar Génesis 35. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y estate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Elohim Yahweh, al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Voy a adelantar un poco. Dice: llegó Jacob a Luz, que esta es tierra de Canaán, que es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque cuando le había aparecido Yahweh cuando huía de su hermano. Cuando una persona, un pastor, un gobernante, un líder se levanta, comenzando desde una familia, y quiere establecer su relación con Dios, someterse al gobierno de Dios, y que ha estado en el pasado cometiendo errores, él va a dedicar su vida, va a rededicar su vida. En este caso, Jacob, a pesar de haber sido el patriarca, y un patriarca de hecho el padre de las 12 tribus de Israel, había estado 20 años trabajando para su suegro Labán, de una manera, vamos a decir, casi esclavizante. Regresa a Canaán, se establece en Siquem, pero no hizo lo que tenía que haber hecho, que era regresar inmediatamente, cumplir su promesa al Dios, al Elohim, que lo ayudó a hacer, que lo ha guiado, y que incluso estando allá con Labán le habló abiertamente, que lo libró de la muerte con la lucha con esa persona de las tinieblas. Pero la cuestión es de que él les dice a todos sus, vamos a decir, sus siervos: limpiaos, quitad todos los dioses ajenos. Y entonces va al lugar a establecer un altar, porque el Señor le dijo: y estate ahí, vete a Betel y estate ahí, establecete ahí. Entonces llega ahí, lo primero que hace es establecer un altar y dedicar ese lugar, y dedicar esa zona al Dios de Israel, al Elohim Yahweh, al Dios Altísimo Todopoderoso. Pero toda la gente que estaba con él se limpió de dioses ajenos, porque ya estaban contaminados. Él estuvo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Siquem, que eran sus vecinos, vamos a decir, que ellos eran idólatras, no conocían la palabra de Dios. Entonces ya había una mezcla ahí, que la gente que servía para Jacob no estaba procediendo bien delante de Dios. Entonces surgen tantas cosas, que su hija Dina es violada, sus hijos cometen un gran pecado de
de asesinar a casi todo un poblado. Entonces Jacob sabe que cometió un error al establecerse ahí en Siquem porque le estaba yendo bien económicamente y no ir al lugar donde le había prometido al Señor levantarle un altar. Entonces, después de cometer esos errores, ese error tan grande que lo mete en un aprieto, él ora a Dios y le dice, mira, vete ahí, haz un altar, límpiate. Entonces, pero esto lo vamos a ver como al limpiarse, al querer reenfocarse en Dios, les dice, hazme un altar, haz un lugar, haz un espacio para que invoques a mi nombre, pero también límpiate de dioses ajenos, de cosas que no le agradan a Dios. Pasó el tiempo y las tribus de Israel sabemos que cayeron en cautividad y después Dios en su misericordia hace que Moisés los saque de ahí de Egipto y ahora les va a dar una ley escrita, algo que sus líderes lo van a proclamar, van a tener tiempo para oír la palabra. De hecho, los mandamientos primeros todo el mundo los oyó, ¿verdad? De la voz de Dios allá en el Sinaí. Pero llegó el momento en que también les dijo, en el tabernáculo hay que hacer un altar y hay que, en donde ellos iban, ahí estaba ese tabernáculo que era dedicado a que donde ellos estaban adoraban a Dios ahí. Pasa el tiempo y los hijos de Israel se vuelven a pervertir y una y otra vez suceden esas cosas, pero hay una dedicación también muy importante en cuando sucede que Salomón ya hace el templo de una manera tremenda, tan bonita, con todo el dinero que le había dejado su padre David. Entonces él ahí en segundo de Crónicas 7, él dedica todo ese lugar, ya un templo establecido, al Dios de Israel, a Elohim Yahweh. Para eso, el hacer esa dedicación ya no es una dedicación nada más por un patriarca, es una dedicación ya por una nación que se había fortalecido. Y lo hace él como gobernante. Entonces, eso de hacerlo como gobernante, vamos a decir que tú eres el gobernante de tu casa, también si asistes a una iglesia, una sinagoga, lo que sea, hay un gobernante espiritual que da la dirección, pero también en tu ciudad hay un gobierno y sobre ese gobierno hay otro gobierno hasta que la nación tiene su gobierno. Entonces, cuando ya un gobernante de una nación dedica algo tan grande a Dios, esa nación es favorecida. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los Estados Unidos se ha pervertido en gran manera, muchos estados, pero Texas se conserva. Y el gobernante cabeza, que es el gobernador Greg Abbott, es un hombre de Dios, te podría decir que es más que un líder cristiano, que un pastor, porque él ha luchado por conservar este suelo de una manera libre de aborto, a favor de la familia, a favor de la iglesia. Entonces, cuando en tu vida tú cometes errores y te va mal y te topas casi con la muerte, tú dices, Señor, yo quiero rededicar mi vida, porque yo ya sabía, ya conocía un poco que tenía que acercarme a Dios. Entonces, el corazón de Hanukkah es el dedicar nuevamente, el decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a sacar todo esto malo que tengo, porque lo que hizo Judas Macabeo con su familia fue sacar la idolatría del templo. Allí habían metido al dios Zeus, habían sacrificado cerdos y tenían todo lo aborrecible que te puedas imaginar ahí en el templo. En el caso cuando viene la destrucción del templo, después cuando Esdras y todas esas personas, Nehemías, ellos dedican lo que es los muros para volver a instalar ahí vamos a decir, el templo y la ciudad. Ellos hacen una dedicación, Señor, ayúdanos, Señor. Ahora nos vamos a portar bien, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, el corazón de Hanukkah no es una celebración cualquiera, es sacar
en este caso la idolatría, la maldad. El apóstol Pablo incluso dice que hay cosas que nosotros tenemos mal en nuestra mente. Y él lo llama como unas fuertes barreras mentales, unas murallas que están haciendo que obremos mal. Entonces él dice que a través de maestros, a través de apóstoles, a través de grandes personas que pueden instruir tu vida, esas cosas que afectan tu conducta van a ir cayendo, y al irse cayendo tú dices que sabes que obraba mal, ahora voy a obrar de una manera mejor. El milagro que sucedió en esa batalla heroica que hicieron Judas Macabeo y su familia, recobraron el templo. Recordemos que cuando en Juan 10, 22, creo que el 26, algo así, no estoy muy seguro, dice que Yeshua, Jesús, estaba ahí, y estaba en el lugar del pórtico de Salomón. ¿Por qué ahí? Es cuando el pórtico de Salomón fue el que hizo el templo, el primer templo, y lo dedica. Y ahí estaban rededicando, porque ese templo ya no era el de Salomón, estaban trabajando. El templo de Salomón fue destruido. Recuerden cómo la invasión de Nabucodonosor y los asirios, todos ellos acabaron con el templo y se llevaron de todo. No fue hasta con Ciro y todos ellos que vuelven a Dios los inspira a que vuelvan a edificar, pero para eso es una rededicación. Entonces esto me recuerda que los Estados Unidos de América, cuando estos cristianos, que eran algunos de descendencia judía, vienen huyendo de allá de la Gran Bretaña, de Inglaterra, donde habían sido cristianos pero se habían corrompido, entonces vienen a esta nación, y George Washington en la ciudad de Nueva York dedica lo que es la Hanukkah, la Ha y la otra Ha es la Hei, es del gran nombre de Yahweh, Yod Het Ba Hei. Entonces todo lo que viene que tiene que ver con esas dos letras, por ejemplo, algunos dicen Yeshua, pero cuando el ángel llegó a María, le dijo que era Dios con nosotros. Entonces no es Yeshua, es Yeshua. Es el nombre del Señor está implícito ahí. Entonces la Hanukkah es la dedicación al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y a su vez, nuestro Mesías Yeshua, quien es Jesucristo conocido por todo el mundo, Él estaba ahí. Sabe lo importante que es que tú te arrepientas de tu vida para que lo conozcas. Ahora tenemos más oportunidad que ellos. A través del tiempo, el Señor siempre ha tenido una manera de dar una puerta para que el hombre tenga una manera de vivir de la mano de Dios. Ahora, lo que es ahora, gozamos vamos a decir, estamos en las nubes, en una gloria, por eso se le llama la gracia. Es algo gratis, es algo fenomenal que nunca había pasado hasta después del sacrificio del Señor Jesucristo. Que nuestra relación con Dios ya no depende de ir a buscar un sacerdote al templo, de viajar a Jerusalén, sino que esta oportunidad se da a todos por todo el mundo. Y personas atrapadas en pecado que quieren rededicar su vida, de decir, Señor, por favor ayúdame. Ese es el corazón de Hanukkah. Okay, te vas a establecer, comienza en tu casa, haz un altar ahí en tu casa. Comienza a decir, este es mi lugar de oración, esta es mi Biblia, yo voy a compartir con mi familia, o si estás soltero, pues ahí en tu intimidad. Pero el corazón de Hanukkah es de que Judas Macabeo vio cómo porque a causa del pecado del pueblo de Israel, ellos habían sido, vamos a decir, despojados de su templo. Y la ciudad de Jerusalén, pues,
invadida el templo profanado. Y ellos limpian ahí, sacan todo, la historia que ya conocen, que tenían aceite para la lámpara para un día, pero como ellos estaban huyendo, estaban en guerra, como quien dice, pues no cultivaban, entonces se tardaron en conseguir 8 días, se tardaron 8 días en conseguir aceite, y mientras el milagro es que el Señor suplió. Entonces, aquí hay una, vamos a decir, es una gracia de Dios que cuando tú te arrepientes y tú te esfuerzas en dedicar tu vida, y hay cosas que te faltan, que tú no puedes hacer, en lo que tú las haces, Él te va a suplir. Esos 8 días que están ahí, y la del medio que significa la luz de Dios, o la presencia de Dios, esos 8 días que ellos no tenían el aceite, que no habían podido ir a buscar aceitunas y machacarlas y crear aceite porque estaban escondidos o en la guerra, significa que cuando tú te esfuerzas en decir voy a dedicar mi vida, en ese momento va a suceder que las cosas que tú necesitas, Dios te las va a suplir hasta que tú ya poco a poco puedas. El Señor suplió maná del desierto, en el desierto. Pero cuando ya llegaron a donde había, vamos a decir, leche y miel, a donde había ya lugares para cultivar y árboles frutales, cesó el maná. Es el mismo principio que vemos aquí. Pero la cuestión es arrepentirse. La gracia que tenemos hoy se basa en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que pagó por tus pecados, mis pecados en la cruz del Calvario. Confiésalos a Él, arrepiéntete, busca la manera correcta. Si antes eras, no sé, ladrón, mujeriego, drogadicto, pues pídele a Dios que te ayude. Ve a las personas correctas, especializadas, pero pídele a Dios que te ayude. Busca en la palabra cuál es la correcta manera de vivir. Si dice un mandamiento es contrario a lo que tú estás practicando, llámese homosexualismo o como mujeriego, engañar a las mujeres, o ladrón, o un estafador, o qué sé yo, lo que sea, te arrepientes, buscas en la palabra y Él te va a ayudar, y en todos los problemas que causó tu vida, dice la palabra que aún a tus enemigos Dios hará estar bien contigo, te protegerá si tú buscas la manera de rededicar tu vida. Entonces el corazón de Hanukkah era algo muy grande. Iban a volver a poner ese templo para que los israelitas que estaban por ahí todos tuvieran un lugar para ir a buscar. De hecho, no hubiera habido templo, no hubiera habido lugar para que Yeshua HaMashiach fuera y predicara y reprendiera a los malvados que estaban ahí entonces. Pero la cuestión es de que el corazón de Hanukkah es volver a empezar. Entonces, creo que al entender esto, te darás cuenta que Hanukkah no es algo que tú digas, oh, es satánico, o no es de Dios. Si todo lo que te estoy diciendo es en referencia a volverte a Dios. Así es de que Shalom, y espero que tengas un buen año.